Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es para mí un honor nuevamente tener a una personalidad en estas entrevistas. Para la cátedra Riesgo País Inversión Extranjera nos acompaña esta tarde mañana la doctora María Antonia García Benao. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues antes de entrar a la serie de preguntas me gustaría leer brevemente su amplio currículum, unos breves rasgos de lo que ha hecho en su actividad académica y profesional. La doctora García Benao es catedrática de Economía Financiera y Contabilidad por la Universidad de Valencia. Ha sido secretaria general del Consejo de Coordinación Universitaria para el Ministerio de Educación y Ciencia. Fue vicerrectora de Organización Académica y Profesorado de la Universidad de Valencia. Ha recibido el Premio de Investigación Contable Carlos Cubillas por el ICAC del Ministerio de Economía de España. En su haber tiene más de 100 artículos publicados en temas varios como contabilidad, auditoría y precios de transferencia. Es miembro por designación ministerial de la comisión encargada de elaborar el Libro Blanco. Esto es muy importante, el Libro Blanco para la reforma de contabilidad en España y su adaptación a las directivas de la Unión Europea. Asimismo, por encomienda con placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, por sus méritos en la contribución al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura, la docencia y la investigación, la doctora García Benao recibió un reconocimiento. Bueno, pues sin mayor preámbulo, me gustaría tener una breve charla contigo. Sé que ha sido un viaje muy largo y te tenemos acá en México ahora. Me gustaría que nos comentaras muy brevemente sobre el estado actual de la economía de la Unión Europea en su conjunto, porque acá en América pues tenemos noticias que Europa, después de sufrir una grave crisis, como en todo el mundo, pero particularmente le pegó a Europa por el tema de los bancos franceses. Y si desde tu perspectiva la economía europea en su conjunto ha mejorado, ¿cuál sería tu sentir? Bueno, permíteme primero pues darte las gracias por la presentación que has hecho y agradeceros a todos pues el que me hayáis dado la oportunidad de poder conversar un poquito sobre cosas que pasan por aquella parte del mundo, ¿no? por Europa. Hablar de la crisis económica en la Unión Europea, yo creo que es un tema realmente apasionante, sobre todo por las cosas que han pasado en Europa desde que Europa tuvo el lanzamiento del euro como moneda única. Yo creo que ese fue un momento importante. Históricamente fue en el año 2002, estamos hablando de algo más de 10 años, pero en el momento inicial en el que se adoptó la moneda única, probablemente lo que se produjo fue unas divergencias importantes en indicadores de competitividad de los países de la eurozona. Claro, evidentemente, conforme hemos ido adentrándonos en la crisis financiera internacional, lo que hemos ido observando es que los principales indicadores macroeconómicos de los países que integran la eurozona, o sea, los países que están utilizando esta moneda común, pues han ido ensanchándose, ha ido haciéndose cada vez más grande. El periodo de tiempo es grande y prolijo, pero yo sintetizaría un poco lo que ha pasado durante este tiempo diciendo que básicamente lo que se han impuesto son medidas de austeridad, medidas del control del gasto. Claro, estas medidas, a lo mejor dicho con estas palabras, pues uno no llega a ver el alcance, pero lo que ha provocado realmente es dificultades para acceder al crédito y, por lo tanto, dificultades de financiación para las empresas y también para los ciudadanos, ¿no? En estos momentos, en los momentos actuales, la economía de la Unión Europea está estancada. Si vemos un poco los indicadores que están surgiendo en este segundo semestre de 2014, todo hace indicar que estamos en una época de estancamiento de la política económica en Europa. ¿Cuáles son el problema fundamental? Yo creo que hay un problema muy grande de endeudamiento. Hay un problema importante de endeudamiento público y privado. Y hay un problema de consolidación fiscal que se debe lograr en un momento de estancamiento como el que estamos. Y aquí me parece importante, a lo mejor, detenerme brevemente. Claro, cuando hablamos de consolidación fiscal, lo que estamos intentando hablar es de que sería bueno que tuviéramos un pacto común entre los países de manera que
los ingresos y los gastos tuvieran cierto equilibrio, lo que llamamos normalmente que exista un equilibrio presupuestario. Al fin y al cabo, en palabras que utilizaríamos en la calle, es no gastar más de lo que tienes, ¿no? Y evitar el endeudamiento. Entonces, ahora en Europa, por ejemplo, hay un gran interés por controlar los déficits. Hay establecido un déficit máximo del 3% para que efectivamente no fomentemos este endeudamiento. A mí me parece el endeudamiento y la consolidación fiscal temas realmente importantes en este momento. Pero, por no alargarme más, sí que, y querer resaltar algo que me parece también muy importante y que a lo mejor parece que no tiene nada que ver con el tema económico, pero sí que tiene que ver, es que la crisis que empezó en Europa siendo una crisis económica, una crisis de naturaleza financiera, se ha transformado, ha girado a lo que a mí me gusta llamar una crisis estructural, porque es una crisis que ha abarcado tanto al ámbito político como al ámbito social. En el ámbito político se están produciendo pues, determinadas parcelaciones de algunos países, promovido fundamentalmente porque se está exaltando el nacionalismo en algunos países, y desde el punto de vista social es algo importante porque la sociedad está como menos tolerante y menos permisiva ante temas, por ejemplo, como la corrupción. Hay un sentir general de corrupción, tolerancia cero, para la corrupción, y hay un gran deseo en que los países tomen las medidas oportunas para asegurarnos de que se sigue manteniendo algo que en Europa hemos denominado el estado del bienestar, o sea, el asegurar pues, una calidad en los servicios básicamente de educación y de salud, que son los pilares que mantienen a la sociedad. Sí, has tocado algunos temas fundamentales para entender el porqué, no solo la recesión económica, sino también las políticas económicas por parte de los estados que conforman la Unión Europea. En ese sentido, y coincido plenamente, el estado de bienestar pues es fundamental para entender el gasto público en gran porcentaje que los gobiernos destinan, ¿no? Temas de educación, temas de sanidad, sobre todo Francia, que gran porcentaje de su gasto corriente era aplicado a estos rubros. Y sin embargo, pues al estar en medio de una crisis económica, de una crisis financiera y luego económica, y trascender en la estructura organizativa de los gobiernos, pues tienes que gastar menos o de manera más inteligente, pero esto le está pegando al ciudadano de la calle. Claro, es que ese tema que señalas es muy interesante porque realmente Francia siempre ha sido el ejemplo desde el punto de vista del bienestar social que deberíamos seguir. España, en los últimos años, previos a la crisis, había hecho gran esfuerzo en este sentido. Y entonces ahora, claro, hay una sensibilidad muy grande por mantener lo que en algún momento conseguimos alcanzar. Sí, claro. Ahora, respecto a este tema, pues, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían? Ya nos has dicho algunos aspectos, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las asignaturas pendientes o las cuestiones irresueltas por parte de los gobiernos de la Unión Europea que necesariamente tienen que abordar, porque recordemos que la Unión Europea en su conjunto está perdiendo protagonismo, cierto protagonismo en el mundo, y no estamos hablando de hace 10 o 15 años donde no pasaba nada porque podías redoblar esfuerzos y recobrar esa primacía. Ahora tenemos bloques económicos como el BRIC, tenemos un bloque no formal compuesto por Brasil, Rusia, India, China, ¿no? O tenemos otros bloques económicos como en Sudamérica el Mercosur, que están tomando más protagonismo. Los países asiáticos pues se incorporan. Y pareciera ser que ante este dinamismo del concierto internacional, Europa tiene que redoblar esfuerzos y darse prisa en resolver esos temas fundamentales, ¿no? Sí. Siempre que uno analiza las medidas que se toman en los países y de qué manera pues, se podrían tomar otras que permitieran aliviar la situación, porque es cierto que la situación en Europa en este momento está compleja, yo creo que hay una idea sencilla, pero que es la fundamental, y es que lo que tenemos que hacer es incrementar el nivel de actividad en la Unión Europea, en los países de la Unión. Esto es fácil decirlo, difícil hacerlo, pero probablemente si tenemos que señalar algo, pues habría que trabajar sobre el mercado de trabajo y sobre una flexibilización mayor del mercado de trabajo y también por el tema de reestructuración bancaria, ¿no? Porque estos dos temas que me parecen importantes, al fin y al cabo,
desde mi punto de vista, pues son consecuencias de algunos de los principales problemas que tiene la Unión Europea en estos momentos. Un problema importante es el tema de la capitalización bancaria, lo que hemos comentado antes del endeudamiento público y privado, la consolidación fiscal y probablemente algo también que debería hacerse es tomar medidas para hacer políticas más expansivas de demanda. Claro, todo esto serían medidas que ayudarían. Luego, la gente que es muy especializada y muy especialista en temas de política monetaria, siempre cuando se habla de cuestiones que se deberían hacer, ¿no?, pues para fomentar pues la actividad económica, hablan mucho de la necesidad de hacer una Europa monetaria fuerte que lo que permitiera es fortalecer el euro y, por lo tanto, desinflar la prima de riesgo. Entonces, de esta manera, eso fomentaría las inversiones que se producen en el país. Y, si me permites, te voy a dar aquí también una apreciación personal un poco, ¿no?, de algo que es un poco tangencial, pero que puede ejercer una gran influencia sobre la prima de riesgo y, por lo tanto, también sobre las inversiones extranjeras. En Europa se comenta, se dice en foros especializados que la prima de riesgo puede verse influenciada por el hecho de que algunos países quieran segregarse. No sé si aquí os ha llegado la noticia de que hace unos días se produjo un referéndum en Escocia, porque quería, Cataluña exactamente, misma, porque quería separarse del Reino Unido, pero bueno, el saldo del referéndum fue que el país dijo que no y que, en cierta manera, pues eso pues ha beneficiado, ¿no?, a la Unión Europea entendida en su conjunto, ¿no? Pero claro, en este momento tenemos también la incógnita de Cataluña, como tú estabas comentando. Cataluña es un proceso muy complejo. País Vasco, que incluso en algunas ocasiones en el País Vasco también se ha declarado también. Pero claro, en Cataluña el presidente de la Generalidad ha manifestado el que quiere pedir opinión, quiere hacer una consulta para que los ciudadanos se pronuncien, cuando el gobierno central ha dicho que eso no es constitucional. Entonces estamos en un pleno debate, pero se dice por parte de Cataluña que esto se quiere hacer a principio de noviembre, el día 9 de noviembre. La historia es que esto hace que se genere una incertidumbre importante y, efectivamente, pues esto puede tener a los capitales, a los inversionistas, claro, ¿verdad? Eso es. Sí, al final pues le pega a esa estabilidad social, a esa cohesión social, a esa estabilidad económica de los países que tienen la capacidad para atraer inversión extranjera, que son necesarias, o por qué no, perdona, o incluso promover las propias inversiones nacionales de los propios ciudadanos españoles en propia España. Claro, pero todo es siempre porque la economía es parte de la sociedad y a veces parece que lo desligamos, ¿no? Desligamos, que es una cosa totalmente distinta y es parte de la sociedad y le influye muchísimo lo que ocurre en la sociedad. Entonces, en este caso, pues puede ser una reacción bastante evidente. Sí, aquí hay un dato particularmente especial, y es que los inversores españoles ahora resulta ser que invierten más en el extranjero que en su propio país. Y ahí está pues el tema de cohesión social, que es algo muy importante. Hablabas de un euro fuerte. El euro fuerte, pues como sabes, la política monetaria dispone de varias estrategias, ¿no? Y pareciera ser que Europa está diametralmente opuesto a las estrategias de Asia. Los asiáticos quieren una moneda débil porque, devaluando su moneda, pues los hacen más competitivos. Pero Europa quiere una moneda fuerte porque esto le pega positivamente a la prima de riesgo, y entonces pareciera ser que le interesa más el mercado interior que el mercado exterior. En fin, son estrategias, ¿no? En este sentido, y hablando un poco de lo que hablabas de la política social, de cómo reacciona la sociedad ante los problemas económicos, ¿cómo observas o cuál es tu apreciación respecto a la España antes de ella, en la actualidad? Respecto antes a la crisis. ¿Cómo ves a la economía española? No sé qué pasará dentro de años, pero yo tengo la sensación de que España va a ser un caso de estudio dentro de las universidades, ¿no? Porque la crisis que estamos viviendo en este momento y que estamos viviéndola, aunque parece que hay alguna luz, ¿no?, en el camino, es una crisis que se ha visto afectada por factores externos y por factores internos. Entonces, es más compleja que otros sitios en que solamente ha habido una influencia externa. Evidentemente, la influencia externa es la crisis financiera internacional que ha influido en nuestro país, pero también había una crisis interna. Y la crisis interna viene motivada porque cuando
se produjo en el 2007-2008 la crisis financiera internacional, España estaba pasando uno de los peores tiempos que había vivido en los últimos 50 años. Una cosa impresionante. ¿Y por qué era así? Porque cuando España ingresó en la Europa monetaria, pues en ese momento había un momento de expansión económica muy grande y se generó liquidez en exceso. Y se produjo la burbuja inmobiliaria. Que eso fue muy importante. Claro, en el año 2008 se produjo el fin de la burbuja inmobiliaria. Entonces, claro, eso unido a la crisis financiera internacional provocó una reacción muy grande. ¿Cuál es el principio? Sí, dime. Y a la especialización turística. Sí, claro. Porque es que España dependía de tres sectores fundamentalmente, ¿no? El turismo ha sido fundamental en España durante todo este tiempo. Pero nunca se previó, ¿verdad? Y nunca se consideró hacer un turismo distinto al que existe en este momento. Claro, inteligente, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué ha provocado todo esto, tanto la crisis interna como externa? Lo que ha provocado es un tremendo paro. En este momento, las cifras del paro en el año 2012, a final del 2012, hablaban de 6 millones de parados. Lo que quiere decir, en porcentajes que siempre se entiende mejor para saber un país, el 26% de la población activa. Claro, ¿esto a qué se debió? Pues se debió a que en el momento en que se produjo la crisis empezaron a presentar expedientes de regulación de empleo, empresas iconos, como por ejemplo Lladró, la de la cerámica, o Viajes Marsans. Entonces, claro, eso produjo una cantidad de desempleo en nuestro país que todavía se mantiene. Ahora, en este momento, en el año 2014, a final del 2014, los indicadores económicos dicen que va a haber cierto crecimiento. Ese crecimiento está siempre cuantificado, son expectativas, por lo tanto no es real, está cuantificado entre el 0,1 y el 1,5, depende de quién te lo diga. El gobierno siempre te dice el 1,5 y las expectativas pues, que están produciéndose y que dicen muchos indicadores que son, sigue siendo muy bajo, ¿no? Que sigue siendo por el muy dinamismo bajo. que traía y por el crecimiento poblacional. Claro. Porque no olvidemos que España sigue padeciendo o sigue sufriendo, entre comillas, por esa migración. Que nuevos españoles que se agregan, ¿no?, a la población. Sí, ha habido un incremento importante de inmigrantes, pero ahora en estos últimos años la verdad que la situación está más controlada. Está mucho más controlada y mucha gente ha vuelto a sus países. Entonces, claro, esta perspectiva de crecimiento que te comento no ha llegado aún a las casas, no ha llegado a los ciudadanos, porque si contrastas estos datos, estas expectativas positivas, con encuestas que hay sobre condiciones de vida, hay datos que ponen los pelos de punta. Por ejemplo, pues que el 17% de las familias no pueden llegar a final de mes, o que el 40% de las familias no pueden hacer frente a un gasto imprevisto. Sí, entonces, claro, a la hipoteca misma, a la hipoteca, por ejemplo. Entonces, claro, estamos en un momento en que todo augura pues, que podemos tener algo positivo, muy leve, como tú dices. Europa está estancada y luego a las familias no ha llegado, lo cual, evidentemente, esto siempre genera un problema. Yo no sé si estamos al principio del fin, ¿no?, porque esto es difícil, ya veremos. Yo soy profesora en una facultad de Economía y tengo pues, compañeros que participan activamente en las políticas europeas, y en el año 2008 decían que esta crisis iba a durar 9 años. Y hace poco, 9 años dijeron, es que además lo recuerdo porque era un tema muy interesante, ¿no? Y hace poco un asesor de la Comisión Europea vino a España y estuvo pues haciendo una entrevista y claro, pues lo normal, pues que España está saliendo de la crisis, ¿qué te parece y tal? Y entonces dijo que nos faltaba 1 año y medio. 1 año y medio me parece mucha precisión, pero bueno, estamos hablando de 2016, 2017, en el cual pues convergen, ¿no?, las dos opiniones. Bueno, ya lo veremos. Sí, es un tema muy complicado porque además debemos recordar que las soluciones económicas ya son globales. Ni España, ni Argentina, ni México, ni Estados Unidos dependen de lo que hagan por sí mismos, sino están inmersos en un concierto de naciones que también depende de lo que el otro país haga, principal socio comercial, por ejemplo, ¿no? Me llama la atención en este sentido que Alemania se ha posicionado prácticamente de Europa. Veía yo un mapa mundi sobre la venta de productos alemanes en Europa y no hay quien pueda con Alemania, ¿no? Alemania ha tenido un papel muy protagonista. Muy protagonista, pero al mismo tiempo no se ha revertido en beneficio de sus socios. No, un papel muy protagonista como país. Sí, ahora, finalmente, ese bajo desempeño económico de países como España,
que no estamos diciendo por ello que no haya hecho un esfuerzo, ni mucho menos, sino simplemente no ha sido el necesario para poder abordar un tema tan importante, porque simplemente no se había presentado una situación como la que estamos enfrentando. Y le pega a la prima de riesgo. Coméntanos un poco sobre el comportamiento de la prima de riesgo y qué papel está jugando esa prima de riesgo para las inversiones hacia España. Es muy interesante porque durante los años que llevamos de crisis, los 6 o los 7 años que llevamos de crisis, la palabra que más se ha oído, las palabras que más se han oído durante este tiempo es paro, que acabamos de comentar, y prima de riesgo. Era un sinvivir, o sea, era una necesidad que tenía todo el mundo de ir controlando la prima de riesgo y controlando el nivel del paro para tener ese tipo de información. Entonces ha sido pues un tema recurrente los dos. Aunque no se entienda qué significa muchas veces. Bueno, pues mira, ahí se ha hecho mucha pedagogía. Porque al principio mucha gente preguntaba, ¿y esto de la prima de riesgo qué quiere decir? Y luego pues la gente sí que lo iba entendiendo, ¿no? Por lo que suponía, ¿no? Pero tú me preguntas un poco la relación prima de riesgo con inversión. Hablando del concepto, evidentemente, cuando un país tiene una mayor prima de riesgo, lo único que ocurre es que los intereses son mayores, pero también es mayor la probabilidad de impago. Sin embargo, cuando un país tiene una prima de riesgo más baja, tiene un tipo de interés más bajo, pero las probabilidades de pago son más grandes. ¿Por qué? Porque se está confiando más en las políticas que están llevando los gobiernos de ese país. España ha vivido una tormenta durante este tiempo. Hace 2 años, solamente 2 años, yo recuerdo el verano de 2012, en que todas las conversaciones normales eran sobre la prima de riesgo, porque se superaron el valor de los 600 puntos básicos. Lo que quiere decir que si el interés del bono alemán a 10 años era del 1%, en España era del 7%. Entonces, en aquel momento, aquello fue tremendo, fíjate que estamos hablando de hace 2 años, porque evidentemente esto afecta sobre la valoración de las empresas y afecta también sobre las posibilidades de empresas extranjeras que quieran invertir en España. Hubo un caso que tuvo mucho eco en la prensa, que era Restauravia, que era una empresa que intentaba buscar captación de capitales extranjeros, y había un fondo de riesgo, Lion Capital, que tenía interés en hacer esta inversión. Entonces, en ese momento en que la prima de riesgo estaba a esos valores, lo que hicieron fue desestimar la operación, y lo que se produjo efectivamente es el abandono de la operación, y cuando se justificó por qué era así, era porque la prima de riesgo estaba subiendo y no estaban dispuestos evidentemente a asumir el riesgo. Entonces, ahora la situación ha cambiado. Han pasado 2 años, pero la prima de riesgo, bueno, pues la semana pasada, antes de venir, pues estaba por debajo de los 120 puntos básicos, y ha dejado de ser un tema de presión, ¿no?, en la economía del país. Ahora, cuando se habla de empresas y de expectativas, se habla mucho pues de resultados, de operaciones empresariales que puedan tener a cabo y las implicaciones que esto pueda tener. Evidentemente, desde el punto de vista de una inversión extranjera, es bueno tener una prima controlada, porque eso da tranquilidad para el inversor y tranquilidad y probabilidades evidentemente más ciertas. Aquí hay un juego malévolo, siempre le he dicho, porque si bien es cierto que al bajar la prima de riesgo, yo como inversor extranjero, al bajarme la prima de riesgo yo tengo más seguridad sobre la inversión en aquel país. Al mismo tiempo me supone un menor rendimiento. Sí, claro. Sí, entonces aquí yo tengo que ser muy cauto. Y escuchándote rememoro algo muy casual, que no creo que exista la casualidad, en Carlos Slim. Pero casualmente, cuando baja la prima de riesgo, Carlos Slim entra a invertir en España, ¿no? Es algo muy... Sí, sí. Bueno, aquí también depende de la versión al riesgo de cada uno. Ya sabes que eso es importante. Sí, claro. Más riesgo, menos riesgo. O por el contra, también está obligado a brindar menores rendimientos, claro, ¿no? Que supone un menor coste para él como inversor. Su coste de capital pues bajaba dramáticamente, sí, ¿no? Evidentemente, bueno, son temas muy, muy candentes y al mismo tiempo muy interesantes, y que nos llevaría mucho más tiempo. No sé si tengas algo que señalar ya para finalizar nuestra charla. Nada, que ha sido un placer compartir con vosotros pues estas inquietudes, ¿no?, que nos llevan el día a día a plantear pues el deseo, ¿no?, de que la situación económica, tanto en un país como internacional, mejore, y espero que entre todos seamos capaces de salir del lío en el que estamos metidos lo más rápidamente posible. Gracias. Desde luego que sí. Bueno, doctora, pues te agradecemos tu enorme contribución a estos temas, una perspectiva muy distinta en caso europeo, y no me resta más que despedirme
y quedamos con ustedes para una siguiente entrevista. Se despide de ustedes Rubén Mosqueda para la Cátedra Riesgo País Inversión Extranjera. Muchas gracias. Muchas gracias.